quiero explicarles algo. El apóstol Pablo, lo veremos para los que leen la Biblia, lo veremos en algunos momentos defendiendo su apostolado. Al tal punto que dice, yo sí soy apóstol. Porque Pablo, cuando fue llamado, Pablo no caminó con Jesús los 3 años como los demás. Los demás, Jesús mismo los llamó. ¿Sí ven? Jesús mismo fue al mar y los llamó y le dice, síganme. Fue al que estaba con los impuestos y le dice, sígame, sígame, sígame. Entonces, cuando Pablo empieza a predicar, Pablo se levanta. Pablo está por ahí ahora predicando a Jesús. El Señor está operando milagros y señales por la vida de Pablo. Pablo está levantando iglesias. Entonces el rumor llega a Jerusalén. ¿Sí? Llega a Jerusalén. Y cuando llegan los rumores, los mismos apóstoles empezaron a hablar entre ellos. Yo diría que de los 12, porque se acuerdan que a Matías lo tomaron también y lo metieron ahí. Porque habían 11. ¿Por qué habían 11? Porque Judas se mató. Y tienen que haber 12. ¿Sí? Tienen que haber 12. Es la autoridad. 12 es la autoridad del reino de Dios. ¿Ok? Entonces ellos dicen, necesitamos a otro apóstol porque somos 11, falta uno. Y dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una rifa para ver quién es el suertudo. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron la rifa y Matías ganó y Matías dijo, yo gané. Y dijeron, Matías es el otro apóstol, entra aquí con nosotros. Pero dijeron, hay un criterio para escoger al otro apóstol. Hay un criterio apostólico. Dice que tiene que ser uno de aquellos que anduvo con nosotros desde el principio y entró y salía con nosotros, en medio de nosotros, caminando con Jesús. Estipularon los criterios y identificaron a los que tenían eso, los pusieron ahí y después hicieron la rifa y dijeron, este es, y lo metieron ahí. Ahora resulta que por otro lado, por Damasco, por no sé dónde, hay un hombre predicando. Hay un hombre levantando iglesias. Hay un hombre que está por ahí haciendo maravillas. Dios está haciendo maravillas por medio de él. Y dicen, ¿y ese tipo quién es? Dice, pues es Pablo de Tarso. ¿Pablo de qué? Pablo de Tarso. ¿Sí? Ese es él. El mismo que nos perseguía. El mismo que nos mataba. Dice, sí. Ahora está predicando a Jesús. Y la Biblia dice, se maravillaron. Sin embargo, no lo consideraron apóstol. Por eso Pablo empieza a defender su apostolado. Y en la defensa de su apostolado, Pablo dice unas cosas importantes. Dice, yo sí soy apóstol de Jesucristo, porque a mí también se me apareció. A mí también se me apareció. A mí Jesús fue el que me llamó y me mandó. En otras palabras, Pablo dice, yo cumplo con los criterios de ser apóstol de Jesucristo. Cumplo con los requisitos. Así que no me van a decir lo que soy yo, decía Pablo. Defendió su apostolado. Porque ellos decían, es que Jesús no lo llamó y no lo envió como el resto de nosotros. No anduvo con nosotros por 3 años. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Es interesante. Cuando Jesús llama a Pablo y lo manda, Pablo pasa 3 años antes de ir a Jerusalén a encontrarse con los demás. Y se cree que esos 3 años fueron 3 años pasados con Jesús preparándolo. Estoy explicando esto no tiene que ver con el sermón todavía, con el mensaje de hoy. Esto es importante, ¿por qué, pastor? La palabra apóstol significa aquel que es enviado, así de fácil. Entonces, si una iglesia o una denominación, una congregación, llama a un siervo de Dios,
lo llama al frente, lo unge y lo envía, esa persona es un apóstol de esa cobertura. Amén. Entonces puede ser un apóstol tal vez de la iglesia anglicana, un apóstol de la iglesia cuadrangular, un apóstol de la iglesia pentecostés, un apóstol. ¿Sí ven? Es apóstol porque está bajo una cobertura, enviado, ungido por esa cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando un siervo de Dios osa decir, yo soy apóstol de Jesucristo, ahí las cosas cambian. Porque quiere decir que no fue una denominación, una iglesia o un concilio que lo llamó, lo ungió, sino que fue Jesucristo mismo quien se le apareció, lo llamó, le dio su llamado, lo ungió y lo mandó. Jesús. Y es importante entender eso. Es muy importante entender eso. Porque hoy en día hay muchos apóstoles. Hay muchos apóstoles. Pero hay que tener la diferencia entre un apóstol y un apóstol de Jesucristo. Es muy diferente. Y eso ofende a muchos. Pero este es el tiempo de la ofensa. Porque ese es el tiempo de separar. Este es el tiempo. Dicho eso, prosigo. El tema de hoy es el discerniendo las dispensaciones de Dios. Discerniendo las dispensaciones de Dios. Presten atención esta mañana. Isaías 43, 19, vamos a arrancar ahí por favor, Anisha. Creo que algunos no entendieron lo que terminé de decir. Si alguien es apóstol de Jesucristo, Jesús tiene que aparecerse a esa persona, llamar a esa persona, darle su razón de ser, su propósito, ungirlo, empoderarlo y mandarlo. Si eso no pasa, es un apóstol, pero no apóstol de Jesucristo como tal. Porque la palabra apóstol significa aquel que fue enviado, pero enviado ¿por quién? Que puede ser un apóstol, hay varios apóstoles. Pero un apóstol de Jesucristo es aquel que fue llamado por Jesucristo mismo y enviado. Hoy en día se ha confundido el apostolado con el obispado. Porque en las iglesias protestantes no practican el obispado, muchas de ellas. No practican el obispado. Porque dicen eso es de los católicos, así que no, aunque está en la Biblia. Está en la Biblia, pero eso es de los católicos. Entonces no lo practican. El obispo es aquel que tiene bajo su cobertura a varios pastores, varias obras y supervisa todas estas obras. El apóstol puede sembrar iglesias también y supervisarlas como tal, pero un obispo no necesariamente es un apóstol. Amén. Entonces muchas veces cuando un pastor empieza a tener varias iglesias, entonces dice soy apóstol. ¿Por qué? Porque tengo varias iglesias. ¿Sí ven? Tengo varias iglesias debajo de mí. Ese no es el calificativo de un apóstol. Tal vez es un obispo. ¿Sí ven? Ahora puede ser un obispo y un apóstol. Tal vez sí. Bajo su cobertura fue enviado, ungido como apóstol y enviado. Es un apóstol como tal. Pero hay una diferencia y hay que saberla. Amén.